tal? ¿Cómo estamos? Y una propuesta proveniente del socioanálisis pichoniano que nos parece serio y que sin duda que toda propuesta puede ser invalidada, descalificada y proscrita como acostumbramos en una sociedad de enajenados o alienados, en donde la competencia de pobres contra pobres o de vínculos asimétricos predominan, ¿no es cierto? Donde la ética del otro se desconsidera y vivimos la cultura de la descalificación. Sin duda que todo esto es resistencia a la empatía social, de ponerse en el lugar del otro y decisivamente construir una realidad conjunta, una realidad consensual que trascienda los autismos sociales en donde solo se valore lo que uno percibe en la punta de la nariz. Sin duda, ¿no? Esta cosificación del otro es la alienación. Bien, dicho esto, hablar de sociotraumatología, es decir, las sociedades también guardan en su memoria colectiva y más específicamente en lo que llamamos el inconsciente social como objeto de estudio del socioanálisis. En el inconsciente social queda como recuerdo traumas de tipo social, dolores, sufrimientos, la opresión de clase lo es, una crisis social que esquilma al pueblo lo es, donde la transferencia de lo económico de un sector a otro hace estragos en el pueblo, en el sujeto social dependiente y explotada, el productor de plusvalía. Todo este sufrimiento por la escasez y la dictadura de clase, cuando un grupo de delincuentes, en el nombre del sinceramiento u otros delirios de clases, viene y propone políticas de transferencia de recursos de un sector a otro, empobreciendo y haciendo sufrir a miles de gente, millones. Eso genera privación, frustración masiva, sufrimiento. Y todo eso desemboca en un trauma social, un sociotrauma de las que necesitamos curarnos. La socioterapia, como parte del socioanálisis, es también un método para curarnos a través de la palabra, a través de la lucha, de los reclamos, a través de interpretar esta realidad y darle un sentido en relación a la dialéctica histórica, de cómo marcha la sociedad y de cómo el Estado es un instrumento a veces de un grupo de delincuentes que se enriquecieron de esa manera y están acostumbradas, y la Constitución como norma instaurada por ellos cuando tomaron el poder en 1789 con la Revolución Francesa, se lo pasan ya sabes por dónde. Entonces, hacerle el juego a esta gente implica también caer en las trampas de su discurso de amo, astutamente elaborado como timo, como engaño, como mistificación de la opresión y la desigualdad. Entonces proponemos la sociotraumatología como método de desprogramación de este trauma social, como parte del socioanálisis. Los sujetos sociales, colectivos, necesitan reunirse y hablar y traer este trauma al nivel de la palabra, al nivel de la conciencia colectiva, al nivel de la conciencia de clase y elaborar estrategias de resolución para no derivar la furia social que desencadena esto, la bronca y la violencia que a veces se desplaza sobre la familia, sobre el vecino como lucha de pobres contra pobres, cuando la verdadera causa está en este uso instrumental del Estado y del gobierno para enriquecerse periódicamente. De modo que la sociotraumatología constituye un método para destraumatizar al pueblo herido en su dignidad, en sus derechos, pero esto también de la otra parte de la clase opresora,
significa goce, significa felicidad, porque satisface las tendencias sádicas de una clase social nazi que odia profundamente al pobre, en quien proyecta su miseria y su basura social. En su conciencia no puede aparecer lo que provocan esta minoría, este sector de financieros, banqueros, explotadores, porque eso le indicarían que son la basura de la humanidad. No, lo niegan, lo racionalizan, lo justifican proyectando su odio, su violencia sobre el pobre, a quien hace sufrir doblemente. De modo que la sociotraumatología como instrumento, como socioterapia, nos tiene que ayudar a través de instituciones y organismos donde el discurso amo también está metido, resistiéndose, como trincheras de la dominación subliminal, en los medios, en escuelas, clubes, etc. Pero esto no tiene que quitarnos a nosotros la posibilidad de utilizar la palabra, el diálogo, desarmar el discurso dominante que hipnotiza, que engaña en el plano subliminal, haciendo sufrir, provocando trauma social, sociotraumas. Y esto desde el socioanálisis transdisciplinar, cuyo objeto de estudio es el inconsciente social donde mora en este momento esta terrible trauma producto de la crisis social de las que necesitamos curarnos dignamente. Pero también hay culpables en esto y queremos juicio y castigo. A vos, político, que estás acostumbrado también a negociar, te decimos que las urnas sí escuchan. Y si vos no escuchás al pueblo, al sujeto colectivo de la historia, el pueblo se va a acordar, va a tener memoria en las elecciones. Recuerda eso, querido. Gracias.